América Latina, en donde ha desempeñado diversos cargos, siendo directora del 2004 a la fecha. Su interés constante por la difusión y acceso a diversos recursos de información producidos por el Colegio de México ha favorecido el desarrollo de proyectos digitales para el beneficio de la comunidad académica del país. De igual manera, su incansable espíritu de colaboración con otras instituciones afines ha contribuido significativamente en la conformación de consorcios y el desarrollo cooperativo de bibliotecas digitales en México. Actualmente es la coordinadora general de la Red de Bibliotecas Académicas en América Latina y el Caribe, conocida como Red BAL. Dejo la palabra a la moderadora. Gracias, Manuel. Gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana. En nombre del doctor Sergio López Ruelas, presidente de la sección de Bibliotecas Académicas de la AMPA, les damos la más cordial bienvenida y la forma en que llevaremos a cabo este conversatorio, cada uno de los profesionales que están aquí harán una introducción al tema desde la perspectiva de su experiencia con el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, hemos visto a lo largo de estas jornadas varias presentaciones en las que se ha tratado el tema del uso de aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, con distintos propósitos. Y lo que nosotros queremos es hacer una invitación general a desarrollar una perspectiva desde los profesionales de la información y de las bibliotecas, quizás menos usuaria y más reflexiva en torno a este tema. Entonces, presento en primer término a Alfredo Cruz Vázquez, quien es investigador y coordinador de investigación, desarrollo e innovación en la Dirección de Información Académica del ITESO. Ingeniero en cómputo y maestro en comunicación de la ciencia y la cultura por la misma institución, doctor en arte y cultura por la Universidad de Guadalajara. Él ha participado en distintos proyectos de automatización industrial. Nos hablará de inteligencia artificial a inteligencia asistida, una visión disruptiva desde las bibliotecas. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenidos. Mi participación, y creo que el acuerdo entre el conversatorio fue disminuir la presentación de herramientas y enfocarnos más en los aspectos trascendentes del uso y de la reflexión sobre estos sistemas, ¿no? Entonces, en ese tenor vamos a platicar. Va a ser un conversatorio, vamos a platicar entre nosotros, tengo entendido, pero vamos a hacerlo muy breve para que luego podamos seguir conversando con las personas que asisten. Nos propusimos también no hacer una presentación acá, no lo van a ver acá, entonces vamos a estar platicando y si pudiesen a lo mejor buscar con sus celulares también, o teníamos la idea de invitar a alguien del público a que fuese alguien a lo mejor con mucha habilidad buscando imágenes de lo que vamos platicando, pues nos vendría muy bien si tenemos a alguna persona voluntaria. Pues adelante. Si se habla algo a lo mejor de una imagen generativa y nos quiere sorprender con algún elemento, vamos a dejar un artista aquí que nos ayude. Es disruptivamente lo que vaya a ser, que fluye muy bien. Okay. Entonces, tengo un poco de tiempo para hacer una presentación de mis posturas y luego pasaré el micrófono y así nos iremos turnando. Cuando yo empecé como ingeniero en sistemas, recién que salí me tocó leer inteligencia artificial, hay un libro clásico que es de Rosen y Norvig, de Peter Norvig, inteligencia artificial, un enfoque moderno que estoy seguro que todo el mundo tiene en sus bibliotecas. Yo participé en un par de proyectos que tenían que ver con inteligencia artificial. En ese entonces, cuando yo salí, estábamos hablando de principios del 2002, me tocó trabajar en un sistema de clasificación de imágenes automático para detectar errores en cabezas de discos duros. Básicamente lo que hacemos es que agarramos la imagen
y hacíamos una ponderación estadística para ver si lo que estaba ahí era un error, ¿no? Porque si uno le mete una cabecita al disco duro y el disco duro falla en un proceso posterior, si lo pesca uno al principio, pues te sale $3, pero si lo pesca ya que es un disco duro, pues es mucho dinero, ¿no? Entonces ahí mi participación tuvo mucho que ver, un equipo muy grande, era cómo detectar estos errores de forma automática. Trabajé en otras cuestiones de tecnología que también tenían que ver con procesamiento natural del lenguaje, piloteamos Python, lo odiábamos porque era identar código y no ponerle punto y coma, y nosotros veníamos de C++ y nos daba así en el ojo, ¿no? Bueno, y de ahí una cuestión que a mí no me convenció. Trabajábamos en el proyecto y yo les digo a mis alumnos que hay 5 niveles para entender las motivaciones, ¿no? Para mí hay curiosidades, intereses, objetivos, propósitos y causas. Entonces, cuando tú satisfaces una curiosidad es cuando estás viendo un reel de YouTube o una TikTok. Si te van pasando los videos y ves una curiosidad, jamás había visto esto en internet. Cuando tienes un interés, hay una cuestión más proactiva, porque estás buscando información activamente, estás intentando aterrizarlo. Cuando tienes un objetivo, hay una claridad de algo que quieres conseguir, que puedes medir y puedes determinar. Para mí un propósito es de orden superior, y sé que hay unidades del lenguaje, y estoy de acuerdo aquí, ¿no? Pero cuando tenemos un propósito, hay cierta cantidad de conexiones que ocurren en tu cabeza en donde vas buscando lograr algo, entonces te propones algo y activamente estás buscando. Pero cuando tienes una causa, entra hasta el subconsciente, porque de repente estás haciendo algo y dices, ching, esta no es mi causa, y algo te pega desde atrás. Bueno, esa es una limitante, por cierto, para los cerebros inteligentes o la inteligencia artificial, como la hemos definido. De esos proyectos, yo hay algo que no me convenció. Mi propósito era crear tecnología, mejorar lo que se pudiera, mejorar a mi país. Y le hicimos una solución a Hitachi que se terminó llevando. Y ahí yo cambié de aires, me fui a otra maestría, me fui a trabajar en la biblioteca, llegué a trabajar en 2007. Y estando en bibliotecas, mi interés por la inteligencia artificial pausó. Yo no entendía nada. Y hace relativamente poco volví a entrar en el tema, entonces a lo mejor no estoy muy actualizado en algunas cosas, pido una disculpa. Mi chamba del doctorado tuvo que ver con otra cosa y tiene que ver con una transición que hubo en una palabra que voy a abordar un poquito más, porque esto tiene que ver con bibliotecas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, aquí ya sabemos que es un término que ocurre en una conferencia en Dartmouth en una época característica. El problema es que las palabras importan y la manera en que hemos definido la tecnología importa. Y lo que hoy entendemos por inteligencia artificial, en grosso modo, está compuesto de un paraguas de tecnologías que al parecer tampoco tenemos un acuerdo sobre a dónde se tienen que ir. Y hemos estado utilizando una línea muy particular que ahora llamamos inteligencia artificial generativa, que nos produce a lo mejor muchas suspicacias también, pero que está en un universo muy determinado sobre lo que puede ser la inteligencia artificial. Entonces aquí va a haber preguntas sobre qué podemos aplicar de la inteligencia artificial en bibliotecas, pero creo que mi visión sería primero tenemos que definir qué vamos a entender por inteligencia artificial. Ahí sería el primer planteamiento. Y cierro con una invitación de un autor que es el mismo Stuart Russell, se llama, tiene este libro clásico de inteligencia artificial, pero tiene otro libro que no es tan conocido, que se llama Human Compatible Human Intelligence and the Problem of Control. Y pregunta, es un cuate brillantísimo, me tocó dar una plática con jubilados para explicarles la inteligencia artificial. Y tenía que ser una plática, pues, de un nivel interesante, pero no técnico. Entonces, pregunta. Si yo les preguntara cuál es el evento más grande hacia el futuro de la humanidad, entre 5 que les voy a dar, díganme cuál sería para ustedes el más importante, ¿no? Entonces, el primero es, todos nos morimos. O sea, la humanidad se acaba porque hay un impacto de un asteroide, una catástrofe climática o una pandemia. Evento número 2, todos vivimos para siempre. Es decir, se encuentra una solución médica para el envejecimiento. 3, inventamos el viaje más rápido que la velocidad de la luz y
podemos conquistar el universo. 4. Nos visita una inteligencia alienígena superior. O 5. Inventamos una inteligencia artificial superinteligente. ¿Okay? Para Russell, la respuesta era la 5. Porque con una inteligencia artificial superinteligente podríamos ayudar en los otros 4. ¿Sí? Podríamos prevenir catástrofes, podríamos vivir para siempre, en teoría, podríamos inventar el viaje de la luz, más rápido que la luz, y estaríamos al nivel de la civilización alienígena. De ese tenor es la inteligencia artificial. De esas características macro. La cosa es que lo que estamos viendo ahorita como inteligencia artificial ni siquiera se asoma a lo que propone Russell. No es eso, es otra cosa que tenemos que definir. Hasta aquí dejo mi intervención. Gracias, Alfredo. Bueno, a continuación escucharemos a Lourdes Feria, que tampoco necesita presentación, es alguien que ha estado en las tecnologías desde hace muchos años, pero les comentaré que ella es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en educación por la Universidad de Colima, doctorado en ciencias de la documentación por la Universidad Complutense de Madrid, fue directora de bibliotecas y posteriormente coordinadora de tecnologías de la información en la Universidad de Colima, y bueno, está presente en redes sociales, en diferentes eventos donde está posicionando este tema de la inteligencia artificial, y entonces nos comentará brevemente sobre investigación y aprendizaje apoyados por la IA y el papel de la biblioteca. Bueno, pues qué gusto verlos y verlas aquí, y intentaría hacer algo interactivo ya que nos dieron la oportunidad de ser un poco creativos fuera del formato tradicional de la ponencia, ¿verdad? A ver, una pregunta tanto para la inteligencia artificial como para la inteligencia natural humana que tenemos todos los que estamos aquí. ¿Por qué creen que estamos hablando tanto de inteligencia artificial? Hace 2 años no era mi tema todavía, menos hace 5. Con todo y que la inteligencia artificial se viene trabajando desde que yo era niña, en los años 60. Yo soy de los 60, amor y paz. ¿Por qué creen que todos estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Qué dice ChatGPT? ¿Ahí lo pueden leer? ¿Lo alcanzan a leer todos? Pero no le hagan mucho caso ahorita, sino que ustedes díganme por qué creen que estamos hablando aquí, en las jornadas, en la calle, en la escuela, en la universidad, de inteligencia artificial. A ver. Sí, por favor. Pues porque está cambiando la forma en que entendemos el mundo, en que nos relacionamos con él, y nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra vida es una revolución industrial lo que está pasando. Una revolución de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Yo les voy a decir una de mis hipótesis, es ¿por qué? Vamos a ver. Otras aplicaciones, bueno, sobre todo por el posicionamiento que tomó el ChatGPT rápidamente. Vamos a ver. Por ejemplo, a Netflix. ¿Quién tenía Netflix de aquí? Yo me enojé con Netflix. Ok. Netflix le tomó 3 años y medio el tener 1 millón de usuarios, suscripciones. 3 años y medio para llegar a una audiencia de 1 millón. A Facebook, que apareció antes, le tomó 10 meses, que era así como tiempo récord, ¿no? A ChatGPT, a la aplicación de ChatGPT, con todo el que hay un montón de otras aplicaciones, ¿cuánto creen que les tomó? 5 días. 5 días en posicionarse en un universo de 1 millón de usuarios. ¿Por qué creen que fue eso? Pues básicamente por la inversión millonaria que hicieron, que hizo este grupo que está detrás del ChatGPT. Una inversión millonaria en marketing. Así que en 5 días todos querían saber qué pasaba si me pongo a conversar con ChatGPT. Algunos se llevaron el susto de la vida por las cosas que les decía. En fin, ustedes han vivido de una u otra manera esta historia. Bueno,
por eso es que el tema empezó a estar en boca de todo el mundo de la noche a la mañana y los bibliotecólogos pues no somos la excepción. Claro que tenemos que hablar de inteligencia artificial. Pero ¿qué creen? Hay vida más allá del ChatGPT. ChatGPT no lo es todo. No es la única aplicación. ¿Es la que más se está usando? Sí. Pero ¿cuántas más creen que pueda haber? Hay no decenas, no cientos, hay miles de aplicaciones de inteligencia artificial y pues si no me creen, que no tienen por qué creerme ni tampoco creerle a la inteligencia artificial, es más, no le crean a nadie, hagan investigación científica, pero les recomiendo entrar a una aplicación muy buena, a mí me gusta mucho, que se llama Futurepedia, futurepedia.io, donde van a encontrar más de 1500 aplicaciones de inteligencia artificial para mercadotecnia, para creatividad, para el trabajo de la academia, lo que hacen todos ustedes todos los días. Y sobre todo digo yo, para que no se claven con ChatGPT, por favor, no es lo único que hay. Y para que en tan poquito tiempo también Futurepedia tenga toda esta curaduría de miles de aplicaciones que las han usado, según dicen ellos, más de 5 millones de usuarios, pues quiere decir que hay un mundo por descubrir, ¿no? Y para el trabajo de las bibliotecas, para el trabajo cotidiano de nosotros, pues busquen aplicaciones que tengan que ver con escritura académica, aplicaciones que tengan que ver con búsqueda bibliográfica y aplicaciones que tengan que ver con el copiloteo para la investigación científica, que hay cada maravilla y que bueno, pues ahí sí son decenas, digamos, hay unos muy buenos como el Research Rabbit o como el Scitespace, que para mí es el que yo uso, pero está el ICID, pero están un montón de otras posibilidades. Y para cerrar, en este año se están cumpliendo 40 años de que se lanzó la película, la 1 de Terminator. ¿Quién vio Terminator? La saga de Terminator. Toda la saga de Terminator, 1, 2, yo no vi la 1 y la 2. Sí, bueno, Terminator nos puso a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? ¿Realmente los robots van a ganarle a la humanidad? ¿Ustedes qué piensan, no? Ya nos lo estaba planteando ahorita Alfredo, ¿qué posibilidades reales hay? ¿Realmente una inteligencia artificial superior va a ser posible de ser construida y nos tocaría en esta generación? No lo sabemos, pero sí nos hace entrar en el pensamiento crítico y pensar, bueno, yo no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar los desarrollos que se están realizando en Silicon Valley y en otros lugares, pero sí puedo cambiar mi micromundo. ¿De qué manera? Con mi actividad cotidiana, con mi estar en el mundo hoy, puedo aportar, puedo sacar lo mejor de las aplicaciones que hay y puedo evitar que se termine el mundo por una decisión de uno o varios robots. ¿Cómo ven? Excelente, gracias Lourdes. Bueno, ahora la introducción de Alma Rivera. Alma es bibliotecaria de proyectos especiales, nivel académico, titular 5 en la Biblioteca Francisco Javier Tranquero de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la UCA de El Salvador, maestra en Bibliotecología por Indiana University y maestra en Ingeniería de Sistemas Empresariales, así como doctora en Educación por la Ibero México. Ella nos comentará sobre la investigación sobre usuarios en la biblioteca. Bueno, la idea, como ya se comentó, esto es un conversatorio, así que por favor vayan anotando preguntas. Queremos tener muchas preguntas, porque ya tuvimos como muchas presentaciones que se decía antes, nos han mostrado posibilidades, aplicaciones y cómo las han usado, ¿no? Entonces, la sesión de hoy es para que conversemos entre nosotros, que conversemos con ustedes, así que por favor vayan anotando sus preguntas. Antes de entrar en la experiencia breve que he tenido sobre la aplicación de inteligencia artificial en los análisis de datos para estudios de usuarios,
quería yo hacer una breve reflexión sobre cómo aprendemos nosotros y cómo están aprendiendo estas máquinas, precisamente por esta facilidad con que asignamos etiquetas como inteligencia, aprendizaje profundo, etc., ¿no? Hay un libro que revisé hace como un año, que es de una autora que se llama Melanie Mitchell. Es un libro de 2019, es pre a la explosión de ChatGPT, que es lo que nos ha metido realmente en esta discusión, aunque sabemos que no es un tema nuevo y los que nos formamos en temas de tecnología en los 90s, 2000s, tomábamos clases de inteligencia artificial, pero no era algo que conversáramos con nuestros amigos a la hora del café, ¿no? A lo mejor con algunos amigos, pero no con todos. Los algoritmos ya estaban ahí, pero no estaba la fuerza tecnológica, ni, ojo, colegas, los datos. No estaban los datos para entrenar a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, hoy día nos damos cuenta, que aprender de los datos, sorpresa, ahora que tenemos el poder tecnológico de procesamiento y los datos etiquetados, es más exitoso que programar resultados de software con reglas explícitas. Las reglas explícitas ya no las sabemos. Sabemos, si encuentras una palabra en este texto y combinada con la otra palabra, dame el texto, ¿no? O sea, así aprendimos a buscar en la base de datos, en los 90s, incluso con búsquedas muy sofisticadas que nos venían a enseñar los proveedores, incluso indícale, ¿se acuerdan cuando definíamos la estrategia de búsqueda con gran detalle? Que no había mucho desarrollo en interfaces naturales, decíamos que no sea más de 3 palabras separado de esta otra palabra, etc. Y algunos quizás recordemos las búsquedas de las bases de datos remotas de Dialog en los 70, ¿no? Que teníamos que definir la estrategia y ¡pum!, subirla y mandarla, porque la consulta valía $250 Entonces, bueno, esas son historias muy largas, ¿no? Pero ahora tenemos otras tecnologías, pero estas tecnologías etiquetadas como inteligencia, en realidad no son muy humanas. Ustedes saben, algunos de ustedes que son papás, o tíos, o que tienen hermanos chicos, ¿saben la diferencia de enseñarle a un bebé de 2, 3 años, la diferencia entre un perro y un gato? ¿Y cuánto esfuerzo y datos le lleva a una máquina reconocer esa diferencia? O sea, el chavito en, qué sé yo, 4 o 5 veces, le haces el maullido, le enseñas al animal, alguna foto, algún dibujo, y el chavito ya en 1 o 2 semanas reconoce, sin duda, entre un perro y un gato. Ese es el cerebro humano. Las máquinas no pueden hacer eso. De momento. Porque como bien decía Alfredo, quizá a futuro se desarrollarán algoritmos de ese tipo, pero en este momento la curiosidad del humano, el hacer inferencias y conexiones, el explorar activamente el mundo, es algo que ha servido de inspiración para el diseño de los algoritmos, pero todavía no es equivalente. Eso es algo que tenemos que estar como muy conscientes. Y se requiere un gran esfuerzo humano en diseñar y establecer los parámetros que definan los pesos estadísticos, porque aquí estamos enfrentándonos en algunos de los modelos de inteligencia artificial a trabajos enfocados a probabilidades. Si algo tiene más probabilidad de suceder o menos probabilidad de suceder. Hagan de cuenta cuando pasamos de la lógica booleana a la lógica difusa. ¿Se acuerdan cuando se puso de moda la lógica difusa? Hace como unos 15 años. En donde decías, bueno, ya no combina mujer y ciencia, y que te dé todo lo que digan las mujeres en la ciencia. Pero había unas aplicaciones, y esto viene de los griegos, donde decía, oye, pues a lo mejor es 90% identificable como femenino y 80% identificable como científico a partir de los datos que tienes, ¿sí?
entonces podías responder no de una manera absoluta, sino con una cierta probabilidad. La verdad es que creo que los bibliotecarios sí tenemos el gran reto, y todas las profesiones, porque esto ya nos llegó a todos, de estar conscientes de el valor de lo que hacemos, porque los modelos de inteligencia artificial generativa necesitan etiquetados. Los catalogadores de repente dicen metadatos. Algunos metadatos son generados automáticamente y otros los generamos nosotros. ¿Se acuerdan cuando nos dicen verifica que eres humano? Che, dime en qué cuadrito hay una bicicleta. Y ahí vamos, aquí, porque si no, no nos deja pasar. Y saben que ese esfuerzo de catalogación que estamos haciendo todos se vende para las empresas que desarrollan reconocimiento de imágenes. Claro, cuando tienes un set de entrenamiento suficientemente grande, entonces ya puedes empezar a generar resultados como los del ChatGPT, ¿no? O sea, ya ellos entrenaron por años con millones de datos, prácticamente con todo lo que pudieron de internet, hasta, ¿qué fue? El 2020 o una cosa así, hay como un límite. Ya lo más nuevo ya no ha entrado en los procesos de entrenamiento porque ahora te quieren vender. Si quieres aprovechar una aplicación que tenga lo más nuevo en entrenamiento del conocimiento de nosotros los humanos y que ellos lo sistematizaron con las aplicaciones para poder darnos las respuestas. No sé si se fijaron que aquí Jorge, cuando buscó en el ChatGPT y le preguntó por Alfredo, le dijo, ay, pues no sé del Alfredo, no sé nada. Pues si Alfredo ha estado en las bases de datos desde hace tiempo, entonces como que, y todos hemos jugado, ¿no? Nos hemos reído a la 1 de la mañana con el ChatGPT, ¿no? De, oye, ¿qué sientes? Como, o sea, haciendo interacciones como las que hacen los chiquitos con Alexa. Todos se han reído con esto de que los niños le dicen cosas a Alexa que Alexa no va a poder hacer o para poder reírse. Y en ese proceso, ya solo tengo un minuto, les quería contar que un software que se llama Atlas TI, que usamos para analizar las entrevistas que hacemos con los usuarios, identificar los grandes temas que tienen que ver con las preguntas que nos hacemos sobre las necesidades de los usuarios, hace como un año propuso un botón dentro del mismo software de análisis cualitativo de opción de resultados de análisis que normalmente hacíamos los humanos o hacemos los humanos con inteligencia artificial. Entonces, este software te genera una estructura de grandes temas a partir de la entrevista que transcribiste. Y fue interesante porque no lo hizo tan mal, pero requirió una supervisión humana para poder reportar esos datos. Entonces, sí hubo una ayuda, pero no sustituye ni mucho menos la inteligencia del humano. Muchas gracias. Bueno, en el siguiente bloque yo haré algunas preguntas que hemos definido para que nuestros participantes nos digan su punto de vista y después tendremos un bloque de preguntas por parte de ustedes, así que vayan preparados. Como habíamos mencionado, ya vimos muchos ejemplos de cómo algunas de estas aplicaciones pueden ser usadas en la biblioteca, pero una pregunta para Alfredo sería ¿cómo buscar espacios de incidencia para aportar a la construcción de esta tecnología desde las bibliotecas, ¿no? O sea, estamos diciendo vamos a usarla, pero ¿cómo estamos pensando que nosotros podemos interactuar para mejorarlas o para buscar que respondan más a nuestras necesidades? A ver, gracias. No sé si se sienten ustedes, pero yo siento ahorita como que agarramos una piedra y la aventamos a un estanque y el estanque está produciendo un montón de olas, ¿no? Entonces de repente llegan estas olas y a mí me ha tocado coordinar un poco la discusión que pasó a la biblioteca en
poquito eso, sobre inteligencia artificial. Entonces los que vienen surfeando la ola al principio son los que nos han propuesto muchos proyectos sobre, mira, esta tecnología, esta herramienta, mira cómo lo uso. Pues ese estanque de ondas pues ha sido muy rico, viene mucha gente surfeando, nos presentan un montón de herramientas, un montón de usos, pero en el fondo yo siempre me quedo con la duda de qué pasó con la piedra y de qué tipo de piedra estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasó con ese movimiento disruptivo? Y empezamos a hablar de estos espacios de incidencia. Entonces les voy a dar un ejemplo. ¿Quién sabe aquí que Israel utilizó identificación con inteligencia artificial para asesinar terroristas de Hamas aparentemente? ¿Quién habrá escuchado la noticia? ¿Sabían eso? Eso suena espectacular, ¿no? Y suena espectacular, y es terrible. Pero uno cuando le empieza a dar vueltas y empieza a entender qué tipo de tecnología utilizaste, cómo lo utilizaste, con qué fines, empezamos a enfocarnos en el problema. O sea, que el problema es la guerra, y el problema sigue siendo eso. En 2011, Estados Unidos utilizó un dron para asesinar a un yemení que era de nacionalidad norteamericana, que estaba en Jordania y lo habían asociado con movimientos terroristas. Entonces Obama mandó una ejecución extrajudicial con un dron. Esa creo que es la primera ejecución extrajudicial que se tiene registrada con un dron. No me dejarán mentir, pero por ahí creo que no me acuerdo. ¿Qué tipo importó la tecnología? No lo sé. Entonces, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial hay que compararla mucho quizá con la energía nuclear. ¿Sí? Hay muchos aspectos positivos de la energía nuclear y muchos negativos, pero eso no quiere decir que tenga que estar todo en una bonanza intelectual y que tengamos que hacerlo. Me imagino que aquí ya todo el mundo ha tenido contacto con algún tipo de aplicación, más de alguno conocemos, ¿no? ¿Qué está de fondo? Hay muchas cosas que están de fondo. La recolección de datos. ¿Desde dónde viene la recolección de datos? De nuestro uso masivo de dispositivos electrónicos. De ahí empezamos a hablar de este tipo de inteligencia artificial. Entonces, si queremos hablar de esto, yo les plantearía una pregunta. Ha habido 2 inviernos y 2 primaveras de la inteligencia artificial. Cuando empezó el desarrollo en los 60s, se vino una bonanza. Y a partir de la conferencia de Dartmouth, que por ahí fue Claude Shannon y se convocó muchísimas personalidades, luego hubo un invierno. En los 70s empezó un invierno porque no habían llegado a lo que se proponía. Y luego hubo otra pausa y luego otra bonanza en los 80s en donde aparte se popularizó. Y ahora llegamos a una explosión que comenzó más o menos a partir de 2016, 2015, que ya había muchos desarrollos, pero esa bonanza empezó después. ¿Y cómo la detectamos? Eso lo detectamos muy fácil desde las bibliotecas. Quienes tengan acceso, los bibliotecarios que estén aquí, yo no soy bibliotecario de origen, otra cosa más bien la tecnología, pero eso está en los estudios bibliométricos. Uno empieza a ver los estudios bibliométricos y se empieza a preguntar, primero, ¿qué nos garantiza que no va a haber otro invierno y que lo que estamos aquí nosotros viendo quizás es una bonanza pactada? Pues, hay muchas cosas y muchas suspicacias, ¿no? Pareciera como que hubo un embargo y que desde 2017 empezamos a ver una inteligencia artificial novedosa, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué nos garantiza que no viene otro invierno? Les doy un dato. La Universidad de Stanford hace un Artificial Intelligence Index para ver qué tanto está la adopción. Y en el informe de 2023 dice que por primera vez en todos los 10 años que lleva de bonanza, más o menos, o 5 o 8 años, la inversión privada en herramientas de inteligencia artificial disminuyó. Entonces, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial ahorita que yo estoy viendo, por lo menos para las bibliotecas? ¿Y dónde están los espacios disruptivos? En el proceso previo. Hay que preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Porque hay una cuestión muy interesante, creo que no sé si me queda mucho tiempo, pero en 1947 todo el mundo va a hablar de la mecanización. Hay un libro buenísimo, muy bonito, lo conseguí en copias nada más, de Siegfried Giedel, que habla sobre mechanization. Es de 1947 y hace un estudio de una historia, dice, esta es una historia no contable, porque empieza a hablar de cómo este término de la mecanización se empezó a meter justo en la industria, como dijo el compañero allá atrás. Esta mecanización estaba
más que hablar del fenómeno de la mecanización, lo que le interesa a Gideon es el término, de dónde salió. Entonces, justo en el 47 aparece un nuevo término que se llama automation, ¿sí? Que surge en las fábricas de Ford. Automation no existía, es una palabra, es un neologismo. La palabra correcta en inglés es automatization, ¿sí? Pero a alguien en Ford, que creo que venía de General Motors, se le ocurrió que era muy buena idea cambiar el término porque era potente y sonaba majestuoso, automation. Y empezó la automation como una disciplina que abonaba o agarraba un montón de lugares y se volvió en algo gelatinoso. Pero la automation marcó la industria en los próximos 30, 40 años, tanto como lo está haciendo la inteligencia artificial ahorita. Y solo para que se den una idea, en un estudio bibliométrico, para poder hacer y recuperar artículos, hubo que recurrir, y es uno de los muchos que hay, a una definición de inteligencia artificial. ¿Y cómo la vas a definir? Bueno, tuvieron que usar 232 frases de distintos ámbitos del conocimiento para poder recuperar lo que las personas que hicieron el estudio consideraban que era inteligencia artificial, que puede venir de la lógica difusa, puede venir de las teorías de los juegos, de las teorías del control. Entonces, preguntarse, uno, ¿qué tanto estamos viendo una moda y qué tanto tenemos que sumarnos al surfeo? No soy detractor, me gusta la inteligencia artificial si la podemos entender en un contexto amplio, pero hay que generar una postura crítica. Y en ese sentido yo creo que los bibliotecarios no son usuarios, son superusuarios. ¿Sí? Muy bien, la siguiente pregunta que pensamos hay que hacernos es ¿cómo evaluaremos el éxito y el impacto de la implementación de la IA en las bibliotecas? Bueno, la respuesta corta sería, la respuesta corta a esta pregunta sería cómo hemos evaluado, valorado y validado otras aplicaciones desde, pues no sé, hablando de automatización, desde los 70, los 80, que pues también era todo un temazo, ¿no? Hablar de software para bibliotecas y que preguntábamos, ¿será compatible lo que ahora la conocemos como interoperabilidad? Esa era la gran pregunta y nos quitaba el sueño cuando teníamos que hacer una inversión en software, el tener la certeza de que era compatible sin saber bien a bien lo que era la compatibilidad. ¿Cómo lo evaluaremos? Pues como estamos evaluando ahora, por ejemplo, motores de búsqueda como Google, que en su momento también, por si no lo saben, lo entrenamos nosotros. ¿Cómo nació Google? Como un experimento y empezamos, en todo el mundo pues se veía tan interesante, tan apetitoso que los usuarios empezaban a hacer búsquedas que no eran tan representativas o como que no daban tantos resultados, pero al principio Google no te daba más que 3 resultados, ahora te da millones. ¿Por qué? Pues porque se ha ido alimentando, se ha ido entrenando por nosotros. ¿Cómo lo vamos a evaluar, validar y valorar? Con el uso de cada herramienta, con la aplicación en el día a día y sobre todo con algo que se ha insistido mucho, ¿no? Con el ejercer el pensamiento crítico, el ejercer la inteligencia humana al estar usando estas herramientas. Vamos a ver qué tanto van mejorando los algoritmos, que no son los mismos hoy que los que vamos a ver dentro de 2 meses, o como decía Alma, no tienes los mismos datos que alimentan la gran base de información de las aplicaciones, por ejemplo el GPT, que los que tienes en la aplicación gratuita que los que tienes en la de pago. Entonces, la respuesta corta también es depende, ¿no? Pero básicamente es usándolo y observando, tomando nota de los sesgos, de la discriminación que se da, por ejemplo, en el software de imágenes,
que se ve, en los que se ve también el sesgo de género, por ejemplo. Ustedes busquen en ChatGPT lo que quieran. Oye, cítame autores o búscame una cita sobre, no sé, a quién les gusta el amor. Ahí fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, pero un tema más profundo, inteligencia artificial. Autores de inteligencia artificial, mayormente, dependiendo del equipo donde lo usen, les va a reportar resultados de autores varones. Y eso en el tema que ustedes decidan elegir. El tema de los sesgos, de esto que nos contaba Alfredo, de la localización mediante dron de personas. Oigan, ¿qué rasgos pueda tener una persona en Medio Oriente que no se pueda parecer a alguien en Perú, o que no se pueda parecer a mí o a alguien en Ecuador o en Egipto? ¿No? Yo voy a otros países y me dicen que si soy coreana, que si soy vietnamita, que si soy peruana, y termino diciéndoles México, México. Y me dicen, México, good boxers. También ese tipo de estereotipos, ¿no? Son muy claros en las herramientas de inteligencia artificial. Y cómo valorarlo, pues es un temazo que me trae a la mente otra película, que es la de Oppenheimer. No sé si ya la vieron. ¿Quién dijo? Fue Alfredo, que es muy parecido al dilema ético con la inteligencia artificial, como lo fue en su momento con la energía atómica. ¿Qué tanto es para bien, qué tanto es para no tan bien y para destrucción, ¿no? Entonces vean la película y podrán tener allí momentos en los que su propia reflexión, sus propios valores y su manera de ver el mundo les va a hacer tomar su decisión. Yo siempre insisto, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el pedacito de mundo en el que tenemos alguna incidencia. Gracias. Bueno, en las distintas presentaciones que vimos se hablaba de cómo interactuar con estas herramientas. Se decía, pues escribimos, ponemos los datos y demás. Solamente en una presentación escuché que alguien decía, debemos de tener cuidado con los datos que ponemos. Y en ese sentido, quiero preguntarle a Alma, ¿qué pasa con la información y datos que compartimos en estas herramientas y cuáles son las precauciones que debiéramos tener cuando interactuamos con estas herramientas? Sí. Gracias por esta pregunta, porque justamente lo que queríamos romper un poco en esta mesa es hablar de estas son las aplicaciones y úsenlas para apoyo a referencia o a catalogación automatizada, que por cierto, cuando aquí Jorge buscó aplicaciones en catalogación salieron dos. O sea, ahí hay una mina de trabajo que podría irse desarrollando más en bibliotecas, ¿no? El análisis de textos de forma que se asignen las descripciones a las que nosotros estamos acostumbrados y que alguien seguramente va a tener que revisar, porque ya vimos que estas inteligencias no son tan inteligentes. En fin, el tema de la seguridad y de la ética es un tema muy fuerte ahorita ante cualquier fenómeno complejo tecnológico que aquí ya se comentaron, como la revolución industrial o las energías nucleares. Este tema tiene sus propias características, porque por ejemplo sería sumamente importante para poder tomar acciones de seguridad y son dos cosas diferentes, privacidad y seguridad, pero aboquémonos ahorita al tema de la privacidad. Necesitaríamos saber cómo están procesando nuestros datos, y las empresas no quieren compartir esos procesos. La misma OpenAI, que fue la que generó explosión del ChatGPT, era una empresa que declaraba en su visión y su nombre mismo, OpenAI, que iba a ser totalmente abierto. Pero una vez vieron el impacto económico que mostraba esta aplicación, y creo que fueron los primeros en llegar, yo creo que en cuestión de horas, a 1 millón de suscriptores,
5 días para llegar a 1 millón de suscriptores, se dieron cuenta que esto tenía un potencial de negocio enorme, que iba contra la misión que ellos habían explicitado. Y luego Elon Musk, ustedes lo vieron en las noticias, que fue uno de los inversores iniciales de OpenAI, dijo, oigan, él se había retirado, pero él les exigía si sean coherentes con su misión, porque en el fondo lo que él quería también era aprovecharse de estos desarrollos que esta empresa había generado y otras muchas empresas. Sin embargo, nosotros somos usuarios finales, y aunque seamos usuarios poderosos, como nos invitó ahorita Alfredo como bibliotecarios, tampoco nos están compartiendo. Si las mismas, mismo Google, ¿se acuerdan del famoso algoritmo secreto de Google? Y pues todos lo aceptábamos. Y luego tenemos la cultura de que si queremos usar una aplicación, lo primero que hacemos es aceptar, y no leemos. En el caso que yo les compartí hace rato de la aplicación de Atlas TI con el botón de inteligencia artificial, yo sí que me leí los datos, la licencia, porque él te decía, si quieres aplicar este botón, tienes que darle que aceptas el manejo de los datos. Entonces yo me leí la licencia, y la licencia decía que ellos se comprometían a mantener anónimos los datos, porque es obvio, ellos tuvieron un set general de análisis de teoría fundamentada, que es estos etiquetados que se hacen en las entrevistas, en las observaciones, en los videos, etcétera, en las fotografías, para poder entrenar su aplicación de etiquetado generativo de los grandes temas a partir de esos contenidos. O sea, esa inteligencia artificial que sustituye al investigador analizando no tiene una inteligencia iluminada, así como un bebé tampoco tiene una inteligencia iluminada, pero con la interacción con sus padres, su familia, pues va aprendiendo todo el acervo cultural, ¿sí? Es más, bueno, esto paréntesis, el cerebro humano, si no tiene interacción y entrenamiento, no se desarrolla. Todos hemos escuchado lo de los niños salvajes o ferales, que no desarrollan capacidades de habla e incluso mueren muy prontamente, aunque se recuperen por la sociedad. Entonces, esa lectura de esa licencia, que no nos gusta hacer porque nos da flojera, me dio la tranquilidad, al menos es lo que ellos ofrecían, que los datos que se generaran, o sea, el etiquetado donde este botón aprendía un poquito más. Y luego me preguntaba, ¿estás de acuerdo con esta etiqueta? Pues obvio, el algoritmo está aprendiendo. En esa licencia se indicaba que los datos se iban a mantener anónimos. Ellos se comprometían a que no iban a identificar país, IP, nada de eso, ¿no? Sino que iba a ser nada más para efectos de entrenamiento. Pero sí, yo creo que es nuestra responsabilidad leer las licencias, porque estamos dando permiso a todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí el colega ahorita entró con su cuenta finalmente. O sea, está clarísimo que la aplicación sabe qué es él y está creando su perfil de lo que a él le interesa. Y si un buen día yo a las 2 de la mañana llorando, deprimida, le pregunto a ChatGPT con mi cuenta de Google que me dé estrategias para superar mi tristeza, ¿sabe? El ChatGPT ya se quedó con eso. Bueno, yo, quién sabe, porque siempre hay como estrategias escondidas en las empresas. Cuando uso ChatGPT no uso mi cuenta de Google. O sea, no, porque te permite ser invitado. Sin embargo, eso no te asegura nada, a fin de cuentas, porque hay mucha mentira, mucha verdad a medias en relación de las licencias y en relación a la interacción. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a encerrar y no vas a usar ninguna aplicación el resto de tu vida? O sea, obvio que no, porque en el trabajo nos lo exigen, ¿no? Y además nosotros queremos aprender y queremos divertirnos con las aplicaciones XXX, porque también nos tienen controlados de todo. O sea, toda la información, si vimos un video porno,
O sea, no necesitan que nosotros nos demos de alta. O sea, obvio, estás usando YouTube. YouTube te tiene súper controladísimo también. Claro, a nadie le importa si viste un video semiporno, o sea, pero a lo mejor si estás interactuando para cuestiones de seguridad y el señor presidente de un país tiene un dron suficientemente hábil, podrías, a lo mejor te lanzan una bombita justo en tu lugar. Sin embargo, ojo con esto, también hay aplicaciones tan basadas en estas tecnologías que, por ejemplo, se están usando en la Ibero, se usa inteligencia artificial para reconocimiento de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, todo este tema de fosas clandestinas, se están usando imágenes satelitales y con inteligencia artificial se están previendo donde pueden haber, por ejemplo, fosas clandestinas. Como la energía nuclear, usos maravillosos para curarte de un cáncer. Yo sé de gente que se ha curado con radioterapia, salvado la vida, pero también pues todos sabemos Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, pensando en esto, ¿hay alguna manera de garantizar la transparencia y la equidad de los algoritmos utilizados en la biblioteca a partir de ella? ¿Quién contesta? Bueno, yo voy a hacer nada más una etiqueta brevísima para que los compañeros también puedan comentar. Ustedes saben que los gobiernos están tratando de regular esto. O sea, hay una regulación muy fuerte que precisamente ha sido la discusión entre el tema de la seguridad y el tema de la privacidad en la Unión Europea. Y ya se aprobó. Entonces sí nos tocaría revisar los lineamientos, así como la energía nuclear, pero no es exactamente igual. Ha habido como estos acuerdos, los países han firmado acuerdos para regulaciones, también se están firmando y se están desarrollando acuerdos. Vamos un poco atrasados en México en el tema de inteligencia artificial, pero ya tenemos modelos de cierta normativa que proteja precisamente lo que nos plantea ahorita Micaela, el tema de la privacidad. Y la discusión es qué tan privado puede ser si el gobierno considera que es seguridad nacional. O sea, hay tensión todavía, pero se está avanzando con este tema y hay países que no están firmando estos acuerdos. O sea, digo, se podrían ustedes imaginar, pero podemos decir China, Rusia, o sea, no están firmando este tipo de acuerdos, ¿no? A ver, yo nada más agregar un poquito. En el tema de la transparencia y la privacidad desde la biblioteca, con la inteligencia artificial, yo pienso que todo esto, estamos en los inicios, ¿no? En legislación, hay legislación mínima, estamos con muchos vacíos, pero en el día a día, en el uso, vamos a ir viendo muy probablemente, y ojalá me toque verlo a mí en los años que me queden de vida, el transformar la manera de usar la información, transformar la manera incluso de hacer ciencia, transformar los formatos de las publicaciones, no más papers, sino conjuntos de datos o cuadernos de laboratorio en los que contemos la historia de cómo hicimos las estrategias de búsqueda para ChatGPT. A mí, como jurado de una defensa doctoral, me valdría más ver los cuadernos de investigación, me gustaría más ver los conjuntos de datos en los repositorios, los conjuntos de datos de la persona que está defendiendo la tesis, que ver la tesis misma, porque eso me habla de que hay un trabajo serio, sólido, profesional, respetuoso detrás. En las herramientas de plagio, pues sí, hacen su labor y muy buena, pero ¿qué creen? A mí me dice más de una buena investigación, todo el apoyo de datos, todo el apoyo de estrategias ahora de búsqueda en mi inteligencia artificial. ¿Qué tanto usaste la inteligencia artificial? Qué bueno que la usaste, pero ¿cómo la usaste? Pues
más bien preguntarles, a ver, así honestamente, ¿quién tiene aquí suspicacias y se está renuente de decir, no me la renuente, que dicen, no, esto no es para mí? ¿Quién honestamente no dice, no me gusta? A ver, levanta la mano. Pero expresa bien la pregunta, porque es como la asamblea, tienes que preguntarla bien. También vas a inteligencia artificial, pero si yo les pregunto, a ver, yo usas la inteligencia artificial en tu trabajo y en la vida cotidiana y ya le adaptaste tu forma de ser. No. ¿Quién más no? Que lo vea con sus que no la usa. Que no la usa. Se resiste. Dice, no la usa. No me gusta. A ver, prueba. ¿Quién sí la usa regularmente? Dice, me parece que es el camino. Como Mandalorian. ¿Y quién está indeciso? Ok. ¿Y en abstinencia? ¿Abstinencia de cuál? Hay algo que habría que preguntarles a los ingenieros que desarrollan inteligencia artificial. Entonces, hay una anécdota muy divertida, creo que fue en 1932. Hubo una conferencia en París sobre energía atómica, ¿no? Y una de las personas que estaba en la conferencia era Ernest Rutherford. Y decía Ernest Rutherford cuando le preguntan, porque justo se estaba platicando la posibilidad de energía atómica, que era la división del átomo, y le preguntan, oye, ¿usted cree que se pueda lograr la división del átomo? Y en el periódico dice Ernest Rutherford, esas son truquerías, son tonterías, eso no va a pasar. Bueno, al día siguiente estaba leyendo la nota, Laszlo, no me acuerdo bien el nombre, es un húngaro. Perdón. Bueno, eso Laszlo, no me acuerdo, ahorita les vuelvo. Pero estaba leyendo el periódico y leyó lo que decía Rutherford, dice, mangos, se puede. Y ese mismo día, en 24 horas, logró la división del átomo. Entonces, ¿quién aquí está familiarizado con la prueba de Turing? Levanten la mano, de Alan Turing. Cuando habla Alan Turing de cómo vamos a distinguir una inteligencia artificial. La respuesta es entre un humano y una máquina. Ajá, si tú platicas con una máquina y no logras determinar si es un humano o una máquina, pues entonces es buena la inteligencia artificial. Y hay un doctor por ahí que fue a la idea de un encuentro que decía que esa prueba es un truco, porque el chiste es un japonés, ¿cómo se llama? Asada, es un japonés. ¿Eh? Es una asada, perdón, les debo los datos, se nos permite que los tengo. Pero decía que el problema es que si ponemos un robot y le ponemos una cara humana y puedes platicar con él sin que te des cuenta, entonces funciona la prueba de Turing. Si no, no funciona. O sea, realmente un androide. Un androide, no. La pregunta aquí es, para un bien que hace inteligencia artificial, y me remito a lo que pasó con Rutherford, ¿qué pasa si te propones vencer lo que hizo Alan Turing? O sea, esta restricción de que no vamos a poder generar máquinas más inteligentes. ¿Qué pasa si lo logras? Si logras lo que te propones. Si logras hacer esa pedacita de tecnología, como lo han estado haciendo un sinfín de ingenieros, que esto no se puede hacer, y ahí van 4 o 5 ingenieros, y lo logramos. Ya está. ¿Y qué va a pasar cuando lo logres? Entonces, pregunta también para todos aquellos que tenemos suspicacias sobre la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si te hacen caso en tu universidad? O sea, si tú dices, a ver, esto tengo que tener cuidado porque esto se ve medio feo, porque no, cuidado. ¿Qué pasa si te hacen caso? ¿Qué vas a hacer? Para todos ahora la otra parte. ¿Dónde están los límites ahorita de la inteligencia artificial, de las herramientitas que estamos viendo? Pues yo les digo siempre que es lo monthly y lo anual, porque o pagas lo mensual o pagas lo anual y ahí se acabó mi cartera, ¿no? Y dependiendo de si esas cosas libres o no. Pero ¿qué pasa si logras entonces tus objetivos de implementar inteligencia artificial en tu vida cotidiana? Y me acuerdo que hace mucho que trabajé en HP y empezamos a trabajar en las Blackberries, que eran la maravilla, ¿no? Entonces la BlackBerry venía a darnos una mejor calidad de vida, porque con la BlackBerry vas a poder mandar correos y vas a poder pasar más tiempo con tu familia. Entonces todo el rollo de HP era, vas a poder pasar más tiempo con tu familia, vas a poder pasar más tiempo con tu familia. Entonces el problema de origen no es la BlackBerry, o sea, es lo que tú quieres proponerte. ¿Cuál es tu objetivo? Y último,
pedacito. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el problema está en los objetivos, porque como hemos definido lo que es la inteligencia, ese es el problema. Si yo le pongo una inteligencia artificial a que maximice las ganancias de capital en un algoritmo específico para invertir, ese es el objetivo. Ese no es más. Pero esa es una manera de entender los objetivos muy pobre y muy poco inteligente. Es más, hay quien empuja por destruir la inteligencia artificial como la tenemos para que tenga objetivos difusos. Que no tenga un objetivo, que tenga un propósito. Mi pregunta es, ¿qué propósito tiene usted en su biblioteca para la inteligencia artificial? ¿Sí? Muy bien, como decía Alfredo, ya logramos que nos digan que vamos a usar la inteligencia artificial en nuestras instituciones. Tenemos el presupuesto para pagar las suscripciones de todas las herramientas. Entonces, ¿qué tipo de capacitación necesitará el personal para utilizar y mantener estas herramientas en la biblioteca? La que les ofrece la biblioteca. O sea, vamos a ver, es que al final esto es búsqueda de información. ¿Y quiénes son los expertos, las expertas, los buenazos, las buenazas en búsqueda de información? Toda la vida, desde los sumerios, los egipcios hasta el día de hoy, pues quienes trabajamos en las bibliotecas, en particular los referencistas. Entonces esto es otra área de oportunidad para el concepto Alfin. Esto, así como ya hemos venido trabajando y ya le vamos entendiendo al Alfin y nos llega la necesidad de alfabetizar en datos y apenas estamos empezando a entrarle por un lado, por otro, tenemos ahora la necesidad de alfabetizar el uso de herramientas de inteligencia artificial para la academia. Así es que más temprano que tarde, más nos vale empezar a conocerlas. Y empezar a conocerlas es comenzar por el no les creas nada y tampoco me crean nada a mí. Yo insisto, lo único que te va a llevar a lo más cerca de la verdad, como siempre, es la investigación científica. Entonces, cada vez que entres a usar cualquier herramienta es tener eso en cuenta. A ver, yo entro con ChatGPT y le digo, bueno, no te voy a creer nada, pero a ver, dame lo que tengas de esto y ahora formúlalo de tal manera y así, ¿no? Comenzando por eso, no perder de vista. El tema es, y el gran riesgo con esto, desde la biblioteca y en general desde el mundo mundial, es la desinformación. El tema de lo fake, de lo falso, ese es el gran tema. Y tenemos mucha experiencia desde la biblioteca en atender ese tipo de temas. Así que tenemos mucho trabajo en alfabetización de información en inteligencia artificial. Muy bien, les pediría a ustedes que hicieran algún comentario de cierre antes de dar la palabra al público. Preparen sus preguntas. Les voy a pedir que pasen al frente porque estamos transmitiendo por Facebook Live. Entonces, para que dé su nombre y la institución de la que viene. ¿Alguien quiere cerrar? Bueno, pues para mí ha sido como muy interesante. Sí siento todavía que tenemos como muchos retos, todos como ciudadanos, pero también en especial dentro de la biblioteca. Por ejemplo, en relación a normativas, ya hay muchas universidades que están ya, bueno, nuestra sección, en la sección de bibliotecas académicas, que en el caso de la Ibero ya tenemos casi, vamos para el año que se establecieron normativas para el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, tanto en textos, imágenes, etcétera, en donde fundamentalmente se le solicita al profesor que defina las reglas. Es el profesor el que define cómo se van a usar, cómo se van a citar, en qué casos van a hacerse como pruebas y luego versiones ya revisadas por los alumnos. Eso es lo que en este momento ha sido como la parte normativa que creo que
que es algo que de repente nos inquieta. Y desde la biblioteca nos consultaron si había ya herramientas de identificación no es exactamente un plagio como tal, o sea, no es una copia exacta, pero sí donde has utilizado un ayudante, un asistente, ¿cómo llamabas? Bueno, no, es que Alfredo tenía una idea en relación a no verla como inteligencia artificial, sino como inteligencia asistida o asistente, no sé, habría que pensar el término, cuál va a ser la forma en que se ha utilizado, se vale utilizar y cómo se va a registrar el reporte. Y hay profesores que están pidiendo los prompts, hay profesores que les indican resuelvan este problema matemático, este problema de programación con inteligencia artificial, luego hagan un reporte que les dio y hagan la revisión y el análisis. O sea, la realidad nos ha llegado y nos está pidiendo este tipo de normativas. Difícilmente nos podemos aislar en la universidad de estos avances tecnológicos, como tampoco nos hemos aislado de ningún otro avance, ¿no? Entonces, sí hay huecos, hay dudas, hay exigencias, tanto como alumnos, como profesores, como ciudadanos, como bibliotecarios, pero lo que sí creo yo que es la pregunta que nos hacía hace un momento Micaela y lo que nos invita Lulu, es cómo integrar en el mundo de nuestro desarrollo de habilidades de manejo de información la forma en que vamos a acompañar no solo a través de los procedimientos tradicionales, ¿no?, de información, sino ampliándose, como decían en otra de las mesas, a la alfabetización digital, en donde entender la lógica, al menos los elementos básicos, saber que hay diferentes algoritmos, que no es lo mismo un algoritmo donde hay supervisión o los que no son supervisados, la diferencia entre inteligencia artificial específica e inteligencia artificial general, que todavía no existe. O sea, ese cyborg que te puede responder todo, todavía ni siquiera en los softwares hay. Ya ven que hay el que te ayuda a esto, el que te ayuda a lo otro. O sea, no hay como un asistente general. Entonces, bueno, tenemos que estudiar mucho, la verdad. Tenemos que ponernos al día y no irnos con la finta porque el proveedor nos dijo que este botón nuevo en Scopus es una maravilla. Pues investiguemos qué algoritmos están usando, qué implicaciones tienen. Eso sí es, creo yo, lo que nos toca. 2 minutos cada uno para poder dar la palabra a los públicos. Voy a robar 10 segundos para darles un ejemplo que a mí me gustó mucho de ChatGPT. Le voy a preguntar los principales. Y miren cuánto tiempo se tarda. ¿Ya vieron cuánto tiempo se tarda? Exacto. ¿Quedó claro? ChatGPT necesita medir. La Lourdes, ¿no? No, yo necesito que me amarren. Ok, bueno, ahí les van 2 minutos. Tenemos miedo, obvio. A ver, yo dentro de 2 años voy a cumplir 50 años en la bibliotecología. Okay. O sea que me ha tocado ver muchos miedos superados. El primero de ellos, la automatización de las bibliotecas. No es que nos daba miedo, nos daba terror, no sabíamos, no entendíamos ese idioma. Después, ya que lo superamos, vino otro miedo. El Internet nos va a quitar el trabajo. ¿Qué va a pasar con el Internet? ¿Qué onda con Google? ¿No? ¿Y qué onda con después otras herramientas como Wikipedia? Va a ser cortar y pegar, ya no van a aprender nada los estudiantes, no van a leer, superamos eso. Luego las redes sociales, no, es que todo va a ser redes sociales, ya nadie va a venir a la biblioteca. Son retos que como ahora la inteligencia artificial los hemos venido analizando, estudiando, como bien dice Alba, y superando. Y no son de nosotros nada más,
Vámonos a la Grecia antigua. Vámonos a la Grecia antigua con Sócrates, que decía, no, es que esto de la escritura es una calamidad. ¿Por qué? Porque ya nadie va a disfrutar del ejercicio de la memoria. Mis respetos para Sócrates, pero ¿qué ha pasado gracias a la escritura? Y nos pasó, por ejemplo, con la calculadora, ¿no? Es decir, pues al principio contábamos con ábaco, después la calculadora. ¿Quién no usa la calculadora hoy en día en su celular hasta para saber cuánto es el 10% de la propina? Cuando lo podemos hacer aquí. Entonces, no tengamos miedo, o bien entrémosle a pesar del miedo, pero estudiando, como dice Al, con espíritu crítico y sin creerle nada desde el principio. A ver, de acuerdo en que hay que entrarle. No es suspicacia ni me resisto de gratis, pero sí hay una cuestión muy importante. Yo creo que sí hay que generar espacios de resistencia, eso sí es muy importante. Para mí ha sido muy importante plantear cosas que no van y que sí van. No es una restricción institucional, pero para que se den una idea, si se sienten abandonados en la discusión, hay un centro en Estados Unidos, se llama National Humanities Center, que está trabajando en una estrategia para el diseño de programas académicos responsables con la inteligencia artificial. Porque hay que me lleva mi trabajo, pero eso tiene un gasto energético impresionante del que no hemos hablado. La huella de carbón. Bueno, cuando yo hablo de inteligencia asistida, que creo que por ahí tendríamos que platicar, es que porque se detecta ya en journals chinos que muchísimo, ahorita el último, pero la explosión académica ocurrió en China en los últimos años, le ganaron ya a otras universidades como Carnegie Mellon y otras más chipocludas, en donde están trabajando esto de inteligencia asistida. ¿Sí? La inteligencia asistida es el reconocimiento de que la explosión de la inteligencia artificial en los campos académicos ya no está dentro del cómputo, sino que está dispersa en un montón de campos. Lo estamos viendo en N campos distintos. Ya no podemos hablar de eso. Cuando yo planteo la inteligencia asistida, más bien creo que el planteamiento es a pensar en el nivel macro. Quizá lo que estamos viendo no es una revolución de todos nuestros esquemas de vida con la inteligencia artificial, lo dejo para que ustedes lo piensen, sino quizá lo que estamos viendo es una revolución del cómputo. El cómputo, si uno se va a buscar en las clasificaciones, ya me quedan minutos, no me voy a cortar. En la clasificación de journals uno puede encontrar en el cómputo que hay, dependiendo de la clasificación, hay una que se llama Science Journal Classification, que creo que es Scopus, y hay como un montón de clasificaciones, 333, Y no será que a lo mejor la inteligencia artificial es una manera en que el cómputo se va a revolucionar a una nueva generación, que vendrán computadoras cuánticas, otras cosas. Y en la medida en que hemos permitido que el cómputo ingrese en diversos escenarios de nuestra vida, también se va a revolucionar con la inteligencia artificial aplicada en esos campos como se vaya metiendo. Entonces, de origen, la pedrada del estanque que está generando estas ondas es el nivel de cómputo que estamos introduciendo en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? Yo lo vería por ahí. Entonces, esta inteligencia asistida es muy interesante, nos puede revolucionar las cosas y yo digo, ya, mejor ya no. Perdón, y eso que la discusión filosófica ahorita es si ese va a ser un fenómeno que va a generar una emergencia, y no me refiero al 9/11, sino una nueva, entidades digitales que ya no podemos controlar. Ahorita se está haciendo un análisis muy fuerte desde la parte cognitiva y filosófica. Pero bueno, los bibliotecarios tenemos que aterrizar en el usuario y ver qué hacemos. Y yo creo que no podemos decir que nos resistimos a la inteligencia artificial o que no la queremos. Yo creo que está en muchas de las actividades cotidianas que hacemos y en muchos de los servicios que utilizamos. ¿No? Solo que no estamos conscientes. Les pediría que levanten la mano quien tienen preguntas, para que quien vaya a hacerlas tome un tiempo razonable y piense en que los demás también quieren participar. Por favor. Gracias. Soy Arquímedes López, de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Voy a tratar tres cosas rapidísimas. Primero para Lulú, para preguntarle si sería factible o es conveniente que la inteligencia artificial que hiciera en bibliotecas podría ser una materia para las licenciaturas de bibliotecología. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es lo que hablaban del miedo de utilizar la inteligencia artificial. Nosotros tuvimos una conferencia en línea hace 10 días y la ponente, que era de la Biblioteca Nacional, preguntó quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra de la inteligencia artificial. ¿Y quién cree que ganó? ¿A favor? ¿No? ¿En contra? En contra de 170 personas. ¿Sí? La ponente pues, cambió el tema. Entonces, y la última para la maestra Alma es cuando nos dice que nos tienen controlados. ¿Sí? Yo doy la clase de tesauros, hago búsqueda y posteriormente a mi correo me van llegando no solo artículos sobre tesauros, sino asociaciones que me estaban invitando a participar en esto. Bueno, gracias. Muy bien, les pido que sean breves, tenemos 10 minutos para terminar y desocupar la sala. ¿Qué te parece si mejor hacemos varias preguntas? Es que no levantan las manos a una persona. Adelante. Pero vete para salir en el... Sí. Gracias. Pues es un poco difícil estar ajenos a la inteligencia artificial. Desde comprar en el supermercado, estamos identificados con la tarjeta, estamos identificados con el teléfono, hacemos una llamada, incluso no conectamos nuestro teléfono, hablamos con alguien y ahí conocen a alguien, ¿no? Es sorprendente, así es que pues tenemos que reaprender cómo vivir en este mundo, ¿no? Y cuidando nuestra integridad mucho, cuidando a los otros y mucho la educación que viene para nuestros hermanos, para nuestros niños, para nuestros chiquitos. Sí, gracias. ¿Alguien más? Si se van acercando, si van a preguntar, para no... Sí. Nombre e institución, por favor. Hola, soy David Ortiz de la Biblioteca Sixa de aquí de la Universidad Autónoma. Bueno, mi pregunta va mucho con lo que acaba de mencionar la maestra de que debemos reaprender cómo vivir. Es una realidad, nos guste o no, tengamos explicación o no, esto es algo que ya llegó y ya está. En ese sentido yo sí tengo suspicacias, yo sí tengo cosas que me preocupan y son ¿qué tanto sacrificamos con tal de ahorrar tiempo? Sacrificamos nuestro criterio, nuestras decisiones, nuestra personalidad, nuestra privacidad, con tal de ahorrar unos minutos con una herramienta. Entonces, esto pues corre el riesgo de que nos manipule a muchos niveles y que también limite nuestro aprendizaje más que expandirlo. ¿Por qué? Porque nos va metiendo en ciclos, en cámaras de eco, y más que ampliar nuestra experiencia puede limitarla. En este sentido la pregunta es, desde la biblioteca, desde la alfabetización informacional, más allá de mostrar y ofertar herramientas, que es lo que tradicionalmente se hace, miren, aquí está esto, y miren, está esto otro, y sirve para esto otro. Creo que deberíamos enfocarnos en los límites éticos, en las formas de usarlo, en aprender a combatirlo y que las bibliotecas sean un bastión de resistencia para el pensamiento crítico. ¿Cómo creen que podremos lograr esto? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Tenemos... Acá. 7 minutos. Sí. Es que, adelante. Cuidado. Doctora Patti, lo que usted diga. Están viendo que soy eficaz con la inteligencia artificial. A ver, pues rápidamente, ¿por qué no soy eficaz y por qué no quiero? Yo trabajo en investigación, no me quiero hacer dependiente. O sea, esa de la historia de la hoja en blanco nunca la he tenido y no quiero empezar a tenerla. Y hasta que, aquí lo que acaba de decir David,
La ética. Yo como investigadora, pues a ver, échate una frase esclarecedora de la alfabetización informativa, porque va a sacar un rollazo y ¿qué creen? Me lo voy a fusilar. ¿Por qué? Pues porque está re bien escrito, la ortografía, yo le tengo que dar otras 3 o 4 líneas porque mi cerebro. Entonces, coincido con lo de David. Lo que la alfabetización informativa, más que es que me digan cómo, es que me digan hasta dónde. La ética, y sobre todo investigadores, no sé los demás, pero nosotros como investigadores no, porque es bien fácil. Yo ahorita me clavo en esto. Claro, ayer aprendí que Authenticate es inteligencia artificial, no sé si lo pronuncié bien. Y allí viene la otra suspicacia. Hice un ejercicio ocioso en meter un capítulo mío para que me lo analizara. Y entonces encontré que coincidían con otras, pero los mías eran citas y las otras no. Entonces, y ni parafraseaban ni nada, no daban el crédito, entonces voy a descalificar un montón de gente. Ese es el nivel de chisme en el que te metes con estas inteligencias artificiales. Entonces, para mí la pregunta es también, ¿cómo hacemos ustedes, los sabios de la inteligencia artificial, que son los bibliotecarios, para que gente como yo tenga un límite? Sí, personalidad, mira, tú sí, ética, pero ¿hasta dónde, no? Ese es mi punto. Gracias. Sobre los desafíos éticos. Ya. Hay una idea que de repente pasa en la tecnología que se llama too big to fail, muy grande para fallar. Y lo hemos visto en diversos ámbitos, incluyendo lo militar. Ahorita traen un problema con un avión súper sofisticado que es muy grande para fallar, porque le has metido mucho dinero, porque lo adoptaste y poco a poquito se te fue metiendo y no podemos parar esto, y esto es tan grande, y esto es buenísimo, y aquí, Pues llega un punto en que se vuelve muy grande para fallar. Hay un antropólogo, se apellida Rothluber, que habla sobre la antropología de algoritmos, ¿no? Ese es su trabajo. Entonces, cuando habla de antropología de algoritmos, dice, ¿cómo cachas cuando falla un algoritmo? En el error. O sea, cuando hay una equivocación garrafal, ahí lo cachas. Y ahí descubres el comportamiento automático, ¿no? Entonces, fallas garrafales. Por ejemplo, guiones de Hollywood. O sea, si uno ve una serie de Disney, catapultada la proyección, con un montón de dinero detrás y tal. Los guiones están parcialmente generados con IA y son muy malos. O sea, los agujeros de guión que tienen son terribles. Entonces tienes que contratar un equipo de escritores para que el guión te dé una estructura, pero luego tienes que corregirlo. De inicio hubo un problema. Entonces cuando yo hablo de la suspicacia, no es una suspicacia para no meterse, sino para cuestionar y para no meterse en estas lógicas de muy grande para fallar. Imagina que toda tu universidad se orienta a una cuestión específica y le vamos a meter IA a todos y vamos a tener 400 clases de IA. ¿Para qué? Y bueno, ¿cuál era tu propósito? Para mí la IA es una causa, más que propósito, la tengo acá. Pero, les doy otro ejemplo. Hay un perezoso, un animal perezoso. ¿Si lo ubican los perezosos? Que vive en Panamá, tiene una isla. Y el animalito vive ahí y se está extinguiendo. Y todos los grupos ambientalistas están bien preocupados porque dicen, es que esto es el ser humano, es que somos bien gachos. Y los animalitos aparecen muertos, pero sin ningún problema físico. O sea, no los atacó ningún depredador, aparecen muertos en el piso. Sucede que en esa isla hay un árbol que tiene una sustancia a la cual ese perezoso es adicto. En términos evolutivos, el perezoso aprendió a comer ese pedacito de árbol, se lo come, es adictivo y su misma inteligencia evolutiva, si la podemos ver así, adaptativa, le hizo comer esa cosa que es mortal para él. Entonces, eso de que la evolución nos hace más aptos, aguas. Las suspicacias pegan. Tenemos 3 minutos para responder las preguntas que hicieron. Uno cada quien. Un minuto, pues la que viene directa para mí, la de Arquímedes, que si la inteligencia artificial podría ser una materia, pues yo diría que no,
ya la materia existe y se llama referencia, o referencia especializada, se llama consulta. Entonces, agregar el tema de estrategias de búsqueda en inteligencia artificial y herramientas de información de inteligencia artificial. Otra vez no, porque ya existe una materia que se llama Historia del Libro y las Bibliotecas. Allí agregar los nuevos formatos, los nuevos contenedores, uno de ellos, todos los que ofrecen la inteligencia artificial. Y así podríamos ir materia por materia, pero no abrir una materia nueva que se llame inteligencia artificial, lo he dicho. De la Universidad Autónoma de San Luis, levante la mano, ¿no se ayudó? ¿David? Sí. Yo cerraría con el comentario de David. Y repito aquí, lo cito, la biblioteca tiene que ser ese bastión de pensamiento crítico, pero no nos tenemos que ir de la finta. Por aquí se han mencionado muchas tecnologías como de inteligencia artificial que no son inteligencia artificial, que son Customer Relationship Management, que son otro tipo de algoritmos. Eso lo que quiere decir es que nos empalagamos. Yo conocí una persona que siempre estaba diciendo Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, pero nunca sabía, machine learning, pero nunca sabía explicar qué era ni realmente dónde se estaba aplicando. Entonces hay que tener cuidado nosotros desde nuestra profesión y que nos toca investigar ese tema, y con eso terminaría. Gracias. Yo solo un comentario a Patti sobre Identicate. No utilizamos Identicate para descalificar a nadie, utilizamos Identicate para encontrar similitudes. No podemos hablar de que determinamos la originalidad a partir del uso de esta herramienta. Es un referente, solamente los especialistas en las materias revisan los resultados de Identicate, validan la información. Sabemos que si hay otro artículo del mismo autor nos va a dar el 100% de coincidencias. Entonces, otra vez, son herramientas, el bibliotecario tiene que utilizar su criterio, los especialistas tienen que saber que no pueden declarar que un estudiante cometió plagio solamente porque la herramienta los está reportando, y si son conocimientos comunes, textos tomados de una ley o un documento que es de dominio público, no lo vamos a castigar por eso, ¿no? Nosotros manejamos el uso de estas herramientas como auxiliares para que los estudiantes puedan ver si citaron adecuadamente, si omitieron alguna cuestión antes de presentar un documento para revisión de un profesor. No es una herramienta punitiva, es una herramienta de apoyo para la investigación. Gracias, buenas tardes, les agradecemos que hayan estado con nosotros.